21, Juan capítulo 19, del 31 al 37. Gloria a Jesús. Cuando usted lo tenga, se pone en pie por referencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 19, 31 al 37. Gloria a Jesús. Puestos en pie, vamos a darle lectura a la palabra, invocando el nombre, el único y verdadero nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice la palabra del Señor en el verso 31: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuese quitado de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado junto a él, con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados se le abrió el costado y con una lanza al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Puede tomar su asiento bendiciendo el nombre de Jesús. También, hermanos, bendecimos la vida de nuestros hermanos que van a estar visualizando, nuestros hermanos oyentes. Que el Señor bendiga su vida porque toman de su tiempo para estar conectado, echando mano de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Bendecimos su vida en cualquier país, lugar que usted esté. El Señor bendiga su vida. Bien, vamos a meditar por unos momentos, hermanos, acerca de la importancia de la sangre y del agua que salió del costado de nuestro amado Señor Jesús. Pero antes de, hermanos, de hablar acerca de la importancia del agua y de la sangre, vamos a recapitular un poco en la historia de cómo Dios creó a la humanidad, es decir, a Adán y a Eva. Usted sabe la historia, sabemos la historia, pero es necesario hermanos, poner atención de lo que el Señor nos quiere entregar, porque todos conocemos la historia, parte de la Biblia, pero no con saber la historia no nos tenemos que conformar con ello, porque la palabra del Señor es viva, eficaz, es la que transforma todos los días de nuestra vida. No con saber la historia nosotros podemos decir ya sé la historia, estoy tranquilo porque ya lo conozco. Pero si el Señor le quiere hablar en medio de esas historias que han quedado plasmado en la palabra del Señor, es necesario que nosotros estemos atentos, porque el Señor habla a su pueblo a través de la palabra. Entonces, vamos a Génesis, no vaya para allá, vamos a ir rápidamente porque tengo muchos versículos que compartir con ustedes. Génesis capítulo 2, verso 21 y 22 dice, ponga mucha atención lo que dice Génesis 2, 21 y 22. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. 23 dice, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Dios hizo a Adán, y de Adán, del costado de Adán sacó a la costilla, y de ahí hizo la mujer ayuda idónea para el hombre.
Hermanos, pero como la humanidad iba creciendo, aumentándose, la maldad fue aumentándose con ellos. Sabemos, hermanos, de que Dios les dio un mandamiento, una ordenanza a ellos que no pusieran mano de aquel fruto prohibido, y ellos desobedecieron a Dios. Desobedecieron al mandato que Dios les había dado, a la ordenanza que Él les había dado. Pero ellos, hermanos, se llenaron hermanos, no sé qué es lo que se le apoderó de ellos, y que ellos, hermanos, desobedecieran a Dios. Imagínense que Dios los había creado con un propósito de que ellos no murieran. Pero por ponerle mano al fruto prohibido, es decir, al pecado, Dios, hermanos, los echó fuera del Edén, los echó fuera de aquel lugar donde ellos no tenían que trabajar, no tenían que, hermanos, esforzarse. Dios los echó fuera de ese lugar. Y la humanidad fue, hermanos, creciendo, se fue poblando la tierra y la maldad creció. Conocemos la historia que en el tiempo de Noé, el diluvio, en el tiempo de Abraham, hermanos, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y así, hermanos, sucesivamente, hasta que el pueblo cae en cautiverio en manos de los egipcios. Cae el pueblo en cautiverio en manos de los egipcios, y esa generación que estaba cautivo clamó a Dios, y Dios los escuchó, a tal punto de que los liberó de la mano del faraón. Pero cuando los liberó, Dios estableció un sistema de sacrificio, en el cual, hermanos, tenían que sacrificar el cordero, y de la sangre del cordero tenían que echarle mano ellos para cubrir los dinteles de aquellos hogares, para que cuando pasara el ángel de la muerte no podía tocar a ninguno de los primogénitos del pueblo de Israel. Y ellos, hermanos, cumplieron lo que Dios le había dicho a Moisés que ellos hicieran, para que la muerte no pasara esa noche en el pueblo de Israel, en el pueblo de los hebreos. Y salieron, tal y como Dios lo había dicho a Moisés, salieron, se adentraron por el desierto, conquistaron la tierra que el Señor les había prometido. Pero como ellos estaban en el desierto, Dios allá en el libro de Levítico estableció un sistema de sacrificios por el pecado que ellos cometían, ya sea pecados que cometían individualmente o pecados que cometían el pueblo entero, y tenían que sacrificar a ciertos animales que el Señor les dijo que sacrificaran. Entonces ellos tenían que sacrificar para que Dios cubriera el pecado que ellos habían cometido. Entonces la sangre de aquellos corderos, de aquellos palominos, de aquellos animales que el Señor estableció, esa sangre servía para cubrir el pecado del pueblo, para cubrir el pecado de aquella persona que había cometido pecado. Entonces, de allí, hermanos, el pecado seguía, el corazón del hombre seguía endurecido, el corazón del hombre no quería, hermanos, disfrutaba de los beneficios de Dios, disfrutaba de las bendiciones que Dios le daba allá en el desierto. Usted sabe que Dios les daba comida todos los días, el maná que descendía del cielo. Ellos echaban mano de esa bendición, pero el pueblo seguía con un corazón duro, con un corazón, hermanos, desagradecido por las maravillas que Dios hacía continuamente en ellos. Entonces Dios, como es amor, como es paz,
como es el Rey de Reyes, el que nos creó a toda la humanidad, preocupado por su creación, preocupado por la gente que seguía cometiendo pecado de continuo. Entonces Dios no quería que la gente se perdiera. No quería que la humanidad se perdiera, porque si no hubiese sido en vano lo que Él hizo en el principio. Pero nuestro Dios nada hace en vano. Él todo lo hace perfecto, porque dice que por alabanza nosotros fuimos creados, para que le demos la honra y la gloria en todo tiempo. Yo no sé si usted se agrada y se goza por eso. Entonces allá en Isaías surge estas palabras de Dios, del mismo Dios, hermanos, del creador del cielo, de la tierra, del que creó todo lo que nuestros ojos ven y aún lo que nuestros ojos no ven. Surge estas palabras de Dios y dice allá en Isaías capítulo 5 verso 13, o escuche bien lo que dice, porque Dios ya estaba, hermanos, preocupado. Dios ya estaba, hermanos, preocupado que la gente sacrificaba esos animalitos y hermanos, esa sangre nomás cubría el pecado de la gente. Pero la gente aún seguía pecando y se perdían. Entonces surge estas palabras de Dios allá en el libro de Isaías. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso, escuche lo que dice, por eso se ensanchó su interior el Seol. Óigalo, mucha gente se estaba perdiendo, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos. Óigalo, ¿a dónde iba la gente en ese entonces? Y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba, descenderá la gloria de ellos. Y dice el 14, por eso se ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos. Y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Es decir, muchas almas se estaban perdiendo sin ser sus pecados perdonados. Entonces las palabras de Dios, surge un cumplimiento de esa palabra que el Señor mandó. Surge un cumplimiento allá en Isaías verso 7, capítulo 7 verso 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Esto quiere decir Dios con nosotros, Dios con la humanidad. La preocupación de Dios ya era grande, que Él se daba cuenta que la humanidad se estaba perdiendo, y no solamente se estaba perdiendo, sino que Él dice que el Seol se ensanchó su territorio. Muchas almas iban al Seol. Dios preocupado manda el cumplimiento allá en Isaías. Isaías, hermanos, lo profetizó y dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Esto quiere decir Dios con nosotros, nuestro gran Dios y Señor, viniendo a salvar a la humanidad como cordero en sacrificio. Juan pudo verlo y dijo con sus mismas palabras. Juan capítulo 1 verso 29 dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dios, preocupado hasta el día de hoy por la humanidad. Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que todos vengan y le echen mano de la vida que Él ofrecía y sigue ofreciendo. Entonces Dios mismo, el Creador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, tomó forma de hombre llamado Jesús, el cual venía con un solo propósito, de reemplazar aquellos corderitos, aquellos palominos, aquellos animalitos que sacrificaban para que Dios cubriera el pecado momentáneo. Dios envió, Él descendió tomando cuerpo de hombre, entregándose a la cruz. Regresemos allá en el libro de Juan 19. Y dice, capítulo 1, Juan 19, perdón, donde leímos al principio del 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y al mismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado y con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. Entonces en la antigüedad, el cordero, escuche bien. En la antigüedad, en la ley mosaica, el corderito, el palomino, el animal que era sido sacrificado, era de los hombres para Dios, de los hombres entregando el sacrificio para Dios. Pero aquí, en Juan 19, el que acabamos de leer, ese sacrificio, ese cordero, es de Dios para los hombres. Óigalo, qué regalo tan hermoso, qué regalo tan precioso que Dios nos da, aún siendo nosotros, hermanos, pecadores. Dios nos entrega un sacrificio santo, sin mancha, sin arruga. Nos los entrega a nosotros para que nuestros pecados no sean cubiertos, para que nuestros pecados no sean cubiertos como en la antigüedad, para que nuestros pecados sean perdonados. Yo no sé si usted se goza por eso. Para que nuestros pecados sean perdonados, hermanos. No cubiertos, perdonados. Y en su totalidad. Vaya conmigo al libro de Hebreos. Le decía que tengo muchos versículos que leer, gloria a Jesús. El libro de Hebreos, capítulo 10. Cuando lo tenga me dice un amén. Hebreos capítulo 10 dice, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen mismo de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todos sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Oiga lo que dice el 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. Un solo sacrificio para perdonar el pecado de la humanidad. Glorifica el nombre de Jesús. Un solo sacrificio. Un solo sacrificio. Derramando su sangre, la última gota de su sangre. Y no contento con eso, el soldado, leímos la historia, hermanos, sembró la lanza en el costado de Jesús, de tal punto que se derramó la sangre, la última gota de la sangre. Y como ya no había sangre, salió el líquido último que estaba en el cuerpo de Jesús, que es el agua. Yo no sé, el escritor de aquel canto que cantaron los hermanos de un principio, ese escritor de ese canto tenía conciencia del sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, que a tal punto dijo: por su sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje, no solo el pueblo de Israel, ahora entramos usted y yo, de todo linaje. Nos hizo sacerdote, nos ha hecho reyes y sacerdote, con el propósito que le alabemos siempre, siempre, en todo momento, en todo tiempo. ¿Se recuerda allá el libro de Génesis, donde la mujer salió del costado de Adán? Entonces, fíjese, entonces del costado de Jesús salimos usted y yo, que somos la iglesia. Él pagó ese precio grande por esta iglesia, que somos usted y yo. La iglesia no nace allá en Roma. La iglesia nace de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Nacimos de Jesús y hoy decimos con toda libertad que alabamos a Jesús,
nuestro redentor, nuestro hermano, nuestro libertador, nuestro todo. Jesús es nuestro todo. Bendiga el nombre de Jesús. Así como Eva salió del costado de Adán, Jesús tuvo que padecer para que usted y yo lo reconozcáramos como nuestro único y suficiente Salvador. No lo digo yo, lo dice el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Aquí el apóstol Pablo le hablaba, hermanos, a los ancianos y a los pastores, y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Bendita sangre de Jesús. Bendita sangre de Jesús, que nos ha, hermanos, comprado, que nos ha redimido. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces la sangre que Jesús derramó perdona el pecado de la humanidad. Sigue perdonando el pecado de la humanidad. Sigue perdonando el pecado de la humanidad. Es el propósito de Él, por el cual se entregó en la cruz como cordero. El libro de Isaías relata los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, los dolores que padeció allá en la cruz del Calvario, azotado, menospreciado, enfrentando todo oprobio, con el solo propósito de darnos vida, de darnos, hermanos, redención, de darnos la salvación que nosotros ocupábamos. ¿Qué hubiese sido de nosotros si Dios no hubiera llegado a nuestras vidas? ¿Qué hubiese sido? Yo me pongo a pensar tantas veces. ¿Qué hubiese sido de mi vida si Dios no hubiera llegado a mi vida? Quizás me hubieran encontrado mis familiares debajo de un puente con una sobredosis de droga. Pero como en el plan perfecto de Dios, esa preciosa sangre me alcanzó. Un canto que dice: una gota de tu sangre sobre mí. Una gota, tan solo una gota bastará para limpiar mi corazón, para limpiar todo lo malo que hay en mí. Por eso usted, hermano, hermana, si usted desea que su familiar regrese a los caminos del Señor, siga luchando, porque el Señor es fiel y cumplirá sus promesas, porque por esos que están desviados, Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, lo cumplirá. A veces el hombre se desespera por mirar la respuesta pronto, pero Él está obrando. Él está obrando. El hijo pródigo, usted sabe, se fue, gastó toda la herencia que le dieron. Pero estando allá, en aquel corral, con aquellos marranos, él, hermanos, muriéndose de hambre, de pronto miró la comida de los marranos y dijo: estos comen mejor que yo. Estos tienen sus tiempos, todos tienen los 3 tiempos, y yo aquí me estoy muriendo. Recordó que en la casa de su padre habían empleados a su servicio. 3 tiempos, 4 tiempos, yo no sé. Y dijo: voy a regresar. Le diré a mi padre que no me considere más uno de sus hijos, que me tome como uno de sus empleados, pero en la casa de mi padre quiero estar.
Yo no sé qué es lo que el Señor está usando con aquellos familiares que están alejados del camino. Yo no sé, solo Dios lo sabe. ¿Qué es lo que están pasando? Pero en medio de eso lo que están pasando, están recapacitando que Dios existe y los va a traer al primer amor. Y ese primer amor es Cristo Jesús. Cuando lo recibimos, ¿usted se acuerda del primer día que recibió a Cristo? Un momento precioso, un momento glorioso que llegó a nuestras vidas y nos cambió. Ciertamente no somos perfectos, hermanos. Cometemos grandes faltas. Ofendemos. Pero un Cristo ha empezado la obra en nosotros y lo va a perfeccionar, así como la luz de la aurora que sale y a mediodía está resplandeciente. Así quiere hacer Dios con la obra que ya empezó en mí y en ustedes. Dele la honra al Dios Todopoderoso. Entonces, si a través de su sangre nos otorga el perdón, a través de su sangre nos otorga la salvación, ¿qué nos otorga a través de esa agua que derramó de su costado? Vamos a ver algunos pasajes bíblicos rápidamente. Juan capítulo 4 verso 14. Y ya casi vamos a ir enfiliándonos a la oración. Dice Juan capítulo 4 verso 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. Juan 7 verso 37 dice: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El 38 dice: y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice el hermano Jaime, como dice la escritura es viva. La escritura es la que nos limpia, la que nos transforma, la que saca todo lo malo dentro de nosotros. Cuando usted le echa mano de esta palabra, su interior se está limpiando, su interior, hermano, se está transformando, porque el Espíritu Santo que Dios puso en usted lo está limpiando a través de su palabra. Agua bendita. No la agua que el Padre le echa no. Agua bendita. La palabra de Cristo Jesús. Glorioso amor de Dios. Salmos 39 verso 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. De manera que el agua que salió del costado de Jesús es la palabra que el Señor nos deja para que nos limpiemos. Pero ¿qué es lo que tiene que ser el hombre? ¿Qué es lo que tiene que ser el hombre, aquel que no ha venido aún a los pies de Jesús? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es morir. Va a decir, hermano, pero ¿por qué está diciendo la muerte? No, morir. Morir. Jesús se comparó con un grano de trigo, mostaza, creo que es. Algún que me ayude por ahí. Es trigo, mostaza, trigo. Se comparó con un grano de trigo. Y dice que el grano de trigo tiene que morir. ¿Y cómo morir? Nosotros que venimos de campo, tenemos conciencia. Cuando íbamos a sembrar
los maíces. Echábamos el grano de maíz y el maíz se iba a tierra y teníamos que regarlo o esperar la lluvia para que la lluvia moje esa semilla. Esa semilla tenía que reventar, tenía que germinar aquel árbol. Entonces morir quiere decir que el hombre tiene que venir al conocimiento de Jesús, sumergirse a las aguas, recibir el perdón que Jesús da y matar a ese viejo hombre. Matar a ese viejo hombre que hermanos, que lo arrastraba al pecado, que lo arrastraba al libertinaje. Venir, reconocer a Jesús, sumergirse a las aguas, recibir el perdón, y muere el viejo hombre y da como resultado un nuevo hombre, una nueva criatura, convirtiéndose en hijo del Dios Altísimo, en hijo de Jesús. Así tiene que morir. Y la palabra es la que ayuda. Cuando el hombre viene, se congrega, ¿qué es lo que está haciendo? Lavándose, lavándose. Porque la palabra es como martillo que transforma aquel corazón duro de piedra, aquel corazón que tal vez nomás se congrega los domingos, aquel corazón que nomás tal vez se congrega los jueves. Pero cuando viene y le echa mano de la palabra, el martillo está rompiendo, está quebrando, hasta que dé resultado un corazón de carne sensible a la palabra de Dios. Y cuando de pronto miramos, aquel hombre está sirviendo, aquel hombre está derramando lágrimas, no por arrepentimiento, sino lágrimas de gozo, porque ha recibido el perdón, ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Bendito es nuestro gran Señor. Termino con Apocalipsis verso 6, 21 verso 6. Apocalipsis capítulo 21 verso 6. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi creación, mi hijo. Él será mi hijo. Tenemos que anhelar de esa agua. Así como el ciervo brama por las corrientes del agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La sangre y el agua son importantes en nuestras vidas, porque es la que nos da vida, es la que nos transforma, es lo que nos limpia y es la que nos va a llevar a reunirnos con nuestro Dios Todopoderoso. Ya sea que nosotros vayamos a Él o Él venga por su iglesia sin mancha y sin arruga. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Dele palmas, dele honra, dele gloria.